Hola familia, buenos días, mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Es un placer, una bendición nuevamente poder compartir su palabra. Y en este día nuevamente agradezco a nuestros pastores Waylon y Dana Sears, también a los pastores Jazz, al pastor Néstor de Español, por permitirme ser parte de ustedes en este día. Y hoy quiero compartirles un mensaje que se titula El poder de la persistencia, de ser constantes. Y voy a comenzar con una historia que se encuentra en el libro Segunda de Reyes, en el capítulo 4, verso 8 en adelante. No los voy a estar leyendo yo, voy a contar la historia, usted la puede, pero voy a estar hablando sobre lo que sucede en la historia. Entonces, en el capítulo 4, verso 8, habla, si usted lo puede estar leyendo o en la pantalla ahí, habla de que el profeta Eliseo pasaba por Sunam y había una mujer, una versión dice rica, otra versión dice una mujer importante, que fue y le rogó a Eliseo que viniera a comer a su casa. Y esta mujer se dio cuenta que Eliseo era un hombre de Dios. Y dice que fue y habló con su marido, con su esposo, y le dijo: este hombre es un hombre de Dios. ¿Qué te parece si construimos un cuarto para él en la azotea de la casa y le ponemos una cama, le ponemos una mesa, le ponemos una silla y le ponemos una lámpara? Qué increíble cómo comienza la historia. Hay una persona, escuche, está viendo ¿qué? Una necesidad en alguien más. La mujer, de hecho, no tiene nombre. La historia la llama la Sunamita, porque era de Sunam. No es la Sulamita como lo habla el libro de Cantares. Son dos diferentes. Esta mujer, que no describe su nombre, pero veo que había una necesidad en el siervo, en el hombre de Dios. Y ella abogó por él. Y le construyeron, dice, le construyeron el cuarto, le proveyeron la cama para que descansara, una mesa, no solamente para que pudiera comer, sino también para que se pudiera sentar y escribir, porque los profetas hacían escritos. Cuando Dios les hablaba, escribían lo que Dios les mandaba decir. Entonces le proveyó todo, que hasta una ¿qué? Una lámpara. Si Dios le habla de noche, quiere escribir, ahí hay todo lo necesario. Y me llama la atención porque escuche, la mujer esta quiere hacer algo por alguien, quiere darle algo a alguien. Y en el libro de Proverbios capítulo 11 del verso 24 al verso 25 dice en la versión Reina Valera: hay quienes dan y les es añadido más. Hay quienes retienen aún lo que es justo y caen en escasez. El alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Y vamos a ver que esta palabra se hace real en la vida de esta mujer. Y es muy interesante, digo, porque en las diferentes versiones que dice una mujer muy importante, otra una mujer rica. Entonces dice también en Proverbios capítulo 3 verso 9 al verso 8 dice: honra al Señor con tus bienes. ¿Cómo que dice? Honra al Señor con tus bienes. Y lo dice: entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. O sea que cuando tú das, no solamente a la gente, cuando tú has aprendido a honrar, a darle a Dios de lo que te ha dado. Mucha gente está en contra de diezmos, ofrendas. El diezmo en la Biblia era un principio, después vino a ser una ley. Pero en el Nuevo Testamento Jesús, como da la libertad de corazón, por eso Pablo dice: cada quien dé como propuso en su corazón. Y no lo haga por necesidad ni por obligación, porque Dios ama ¿qué? Al corazón alegre.
Entonces, cuando honramos a Dios, Dios hace algo, porque Dios nunca se queda con nada. Yo estoy hablando ahorita del principio: aprende a ser generoso, a darle a alguien. ¿Ves a alguien en necesidad? Hazlo, porque tarde o temprano Dios mandará a alguien que haga lo mismo contigo. También dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 3, dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo encontrarás. Pan sobre las aguas. Cuando tú echas una migaja o un pedazo de pan sobre las aguas, se deshace. Parece como no sucedió nada, pero dice: después de mucho tiempo, ¿qué? Lo encontrarás, porque el bien que le haces a alguien, te lo haces a ti mismo. Pero lo interesante de esta mujer, seguimos con la historia, es que quiso hacer algo por Eliseo. Entonces, en el capítulo 4 nuevamente, después del verso 11 al verso 14, Eliseo, con el sentido de mostrar gratitud a esta mujer, le dice a su siervo Giezi, le dice: ve y pregúntale a la sunamita que si necesita algo, que si podemos hacer algo por ella. De hecho dice, dile que si quiere que la recomendemos con el rey o con el comandante del ejército. ¿Y saben cuál fue la respuesta de esta mujer? Mi familia me atiende muy bien, no ocupo nada. ¡Wow! No ocupaba nada. Pero ¿saben qué? Sí ocupaba algo. Todos los seres humanos somos carentes de algo en esta vida. No podemos tener todo en la vida. Pero si tenemos a Dios, sí lo tenemos todo. Dice un canto: si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Verdad? Entonces, esta mujer dice: no me hace falta nada, mi familia me atiende bien. Y Giezi va y le dice a Eliseo: no ocupa nada. Y Eliseo, no contento con la respuesta, le dijo a Giezi: ¿qué podemos hacer por ella? Y Giezi contestó: no tiene hijos y su marido ya es viejo. Y Eliseo le dice: háblale, ve por ella. Y viene la mujer y se para a la puerta del cuarto donde está Eliseo adentro. Eliseo ni siquiera salió a la puerta. Desde adentro del cuarto, mi perspectiva, estaba sentado en la cama, a gusto, en la cama que se le había proveído. Y desde ahí le dijo: dile que el año que viene Dios pondrá un bebé en sus brazos. ¡Wow! Tal vez tú no estés esperando un bebé literal, pero alguien de ustedes tal vez sí está esperando literalmente un milagro, que Dios traiga un bebé. Y voy a decir: aprópiate, no de mis palabras, de la palabra de Dios, de la profecía que Eliseo, o la palabra que le da a la sunamita. El próximo año Dios pondrá un bebé en tus brazos. Tal vez a alguien Dios le dio el año pasado que acaba de terminar una promesa. Tal vez si era acerca de un bebé y no sucedió. Pues escucha, puede ser este año. Y puede ser de que si no es de bebé, puede ser que estás esperando la oportunidad de que Dios abra la puerta de un nuevo empleo. Tal vez que Dios restaure tu matrimonio. Tal vez que Dios restaure o alcance alguno de tus hijos. Tal vez que Dios rescate tus finanzas, tu negocio. Tal vez estás en un sentido de depresión profunda, en estrés, que no sabes qué hacer. Pues voy a decirte, créele a la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice aquí, enseguida los versículos, dice que al tiempo, tal como Eliseo lo dijo, así se cumplió. Pero antes de que se cumpliera, me voy a regresar un poquito porque se me estaba pasando. Dice que cuando le da la palabra a la sunamita,
la tsunamita responde y dice: oh, mi Señor, por favor, no te burles de mí. Como diciendo, hubo un tiempo que yo esperaba que sí sucediera. Tal vez cuando mi esposo no estaba tan mayor. Tal vez cuando yo tampoco estaba, que se me habían pasado algunos años. Pero ahorita, por eso Eliseo ya no discutió nada, y así va a suceder, y así sucedió. Lo que yo quiero decir con esto: Dios da una palabra, pero Dios tiene tiempos perfectos para hacerlo. Dice la Biblia, si Dios dijo, ¿no lo hará? Claro, dice la Biblia que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta, ni que se arrepienta de lo que Él ha dicho. Dice también su palabra que todas sus promesas son en Él sí y en Él amén, para la gloria de Dios. O sea que Dios está interesado en suplir nuestra necesidad, en bendecir nuestra vida para su gloria. Así que espera. Escucha lo que sucedió más adelante en la vida de esta mujer, porque cuando la mujer dice, no tengo nada necesidad, ¿sabe qué dice? El libro de Mateo capítulo 6 verso 8 dice estas palabras: porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. La mujer ya no había pedido un niño. Ella pensó como, ya no es mi tiempo, se me pasó el tiempo. Ya no es mi necesidad, porque en ocasiones puede ser una necesidad. Ya no es mi necesidad. Pero Dios sabe lo que tú necesitas. Aunque parezca que ya lo dejaste olvidado, enterrado. Dios conoce nuestra necesidad y Él está así, dispuesto a darnos lo que nosotros necesitamos. En el mismo capítulo de Segunda Reyes, en el versículo 15 al verso 27, es donde el profeta le dice que el próximo año es, porque hay, escuche, el próximo año hay bendiciones que requieren de tiempo, como lo de un bebé. No le puede decir el próximo mes, cuando no ha sucedido todavía nada. ¿Requiere de qué? Un tiempo. Entonces, espera el tiempo preciso. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 6 verso 12 que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. No solamente fe, paciencia, esperar que el momento indicado de Dios, la manera que Él también lo quiere hacer. Porque dice su palabra, si ustedes lo saben, dice: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, mis caminos no son mis caminos. Él tiene un tiempo específico y una manera de hacerlo. Porque a veces pensamos que la manera que nosotros creemos que debería de suceder es la correcta. Dios tiene, dice la Biblia, la multiforme gracia de Dios. Tiene miles de maneras para que Dios escuche y otorgue y conteste nuestra necesidad. En Segunda de Reyes capítulo 4 verso 18 al verso 24 hay algo interesante. Dice que al pasar el tiempo, el niño, el hijo de esta mujer, creció y fue a visitar a su padre que trabajaba en el campo. Y de repente sucedió que el niño comenzó a gritar: me duele la cabeza, me duele la cabeza. Y el hombre, el esposo de la tsunamita, dijo a uno de sus criados: toma al niño y llévalo a su madre. Y se lo llevaron a la mujer y ella lo puso entre sus piernas y dice que lo tuvo ahí hasta el mediodía y murió. ¿Y saben qué hizo la mujer? La mujer, cuando el niño murió, fue al cuarto de Eliseo. Eliseo no estaba ahí, pero fue al cuarto de Eliseo y puso al niño en la cama del profeta. Y le mandó decir a su esposo: por favor, mándame
a un criado, a un siervo y a un burro, porque voy a ir a ver a Eliseo, voy a ir al profeta. Y el hombre la cuestiona, le dice, ¿por qué vas a ir a ver al profeta si no es temporada de tradición, ni es tiempo de luna o días de luna donde se ofrecían sacrificios, ofrendas a Dios? Y dice, tampoco es momento como para que le lleves una ofrenda al profeta y él se la entrega a Dios. Y le dice la mujer, no te preocupes, como diciendo, yo sé lo que estoy haciendo. Pero ¿por qué la mujer? Es algo interesante, escuche, ¿por qué la mujer no le dijo a su marido, a su esposo, que el niño había muerto? Es su esposo, es padre del niño que acaba de morir y no se lo dijo. ¿Sabe por qué? Porque la mujer sabe que su marido no tiene la capacidad para resolver la situación, que hay alguien más, es Dios, pero también alguien más que estuvo involucrado en esta historia de su vida, el profeta Eliseo. Y ella quiere ir a hablar con Eliseo. Escuche, esto es interesante. En ocasiones no debemos de perder tiempo con nadie cuando alguien no tiene la respuesta o la solución para nuestra vida, para nuestra necesidad. Por eso lo más importante es acude con aquel que sí puede cambiar tu vida y suplir tu necesidad. Entonces, van en el camino y la mujer le dice a su siervo, apúrate, ve y dile a Eliseo que el niño ha muerto. Y le dice algo, apúrate. Y le dice, no te entretengas o no te pares por ahí ¿cómo se dice? A distraerte. Pero le dice, apúrate y no te distraigas o no te entretengas. Ve a hacer lo que tienes que hacer. Este hombre pues va con Eliseo y le dice la situación que ha pasado. ¿Y sabe qué hace Eliseo? Dice la Biblia en el capítulo 4 de Segunda de Reyes, del verso 25 en adelante. Dice que le dijo Eliseo a su siervo, aquí está mi vara, ve y pónsela en la cara al niño. Eliseo creía en el poder de Dios, creía en el respaldo de Dios que le había dado, y la vara que representa la autoridad de Dios, que dice el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eliseo, sabía eso y por eso manda al siervo. Y cuando el siervo de Eliseo va a poner esa vara al niño, pues va en camino y lo hace. ¿Y sabe qué sucede? No sucede nada. Va y lo pone. Y como no sucedió nada, viene de regreso. Y cuando viene de regreso, Eliseo mira que la mujer también viene en camino y los ve a lo lejos y le dice a Giezi nuevamente, ve y pregúntale que si está bien ella, su esposo y su hijo. ¿Y sabe qué hizo la mujer? Le dijo a Giezi, todo está bien. Tampoco le dijo a él lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque Giezi no era la persona indicada para resolver su situación tampoco. Hay alguien que solamente lo puede hacer. Nuevamente, ¿quién es? Dios. Luego, en la historia sucede, por eso en Lucas capítulo 10, verso 4, Jesús les dio una encomienda también a los discípulos. Les dijo esto, no se detengan a saludar a nadie en el camino. ¿Saben por qué? El no se detengan a nadie con nadie en el camino, porque en la cultura requería todo un ritual, que si tú mirabas a alguien, tenías que ofrecerle un tiempo adecuado. No solamente preguntarle como algunos de nosotros, pues es cultura y preguntamos, hola, ¿cómo estás?
pero sin que nos interesa cómo está. Nomás por ser cordiales. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? También. Hasta ahí se acabó. No, el ritual era, si te encuentras a alguien en el camino, tienes que darle tu tiempo como, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposa? ¿Tus hijos? Ya crecieron. ¿A qué escuela van? ¿Qué se dedican? Y tenías que darle tiempo. Pero Eliseo le dijo, no te detengas, veías lo que y Jesús también dice, no te detengas en el camino, veías lo que tienes que hacer. Este año, escuche, no se detenga y no pierda el tiempo en algo o en alguien que no puede solucionar su vida. Por lo tanto, busque a Dios, sea persistente, que Dios tiene la respuesta. Dice la Biblia en el libro de Habacuc, aunque tardare la visión, espérala, porque sin duda llegará. Dice enseguida la historia. Cuando en el verso 25 al verso 28 dice que la mujer llega con Eliseo y se tira a los pies de Eliseo. ¿Saben qué se me viene a la mente cuando veo la historia de esta mujer? Agarrarse de los pies de Eliseo cuando Jacob se encuentra con el ángel de Jehová en el desierto. Jacob está huyendo de su hermano. Jacob va sin un futuro incierto. No sabe cómo le va a ir. Y él también tiene temor, porque su hermano había dicho, lo voy a matar porque me robó la progenitura, me engañó, tomó ventaja de mi debilidad, de mi necesidad, y también engañó a mi padre para que le diera la bendición más grande. Total, así como Jacob se tiró a los pies del ángel, ¿y qué le dijo? No te voy a soltar sin antes que me bendigas. En pocas palabras, me aferro aquí y no te voy a soltar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, voy a seguir aquí hasta que tú cambies mi situación, hasta que tú hagas algo por mí. Por eso es que el ángel le preguntó a Jacob, ¿cómo te llamas? El ángel sabe cómo se llama, pero él da oportunidad que el ángel está diciendo, confiesa quién eres, en qué situación te encuentras, cómo es tu vida. Entonces él le dice, me llamo Jacob, me llamo traicionero, me llamo mentiroso, me llamo ventajoso, me llamo tranza, me llamo persona de doble ánimo, me llamo persona fluctuable, que a veces sí creo, a veces no creo. Eso significaba Jacob. Pero es interesante porque cuando Dios nos pregunta, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? ¿O qué está pasando? Es que cuando nosotros confesamos cómo es nuestra situación, Dios cambia la circunstancia. Si nosotros nos quedamos callados, no pasa nada. Pues esta mujer llegó así, aferrada, con toda la seguridad, con toda la fe que Dios contestara su petición ahora. Por eso se aferró a los pies de Eliseo. Y dice que Giezi le dijo, déjala, no molestes al Señor, o sea, a Eliseo. Y Eliseo le dijo, déjala porque está muy angustiada. Y le dice Giezi, pues el niño no revivió. Y ella le dice, mi hijo está muerto. Entonces, cuando Eliseo le dijo a Giezi, en la historia donde le dice, ve y pon esta vara en el niño, pues mientras Giezi obedece a Eliseo y va a poner esa vara, la mujer le dice, vive Jehová y vive tu alma, que yo no voy a regresar a mi casa si tú no vas conmigo. Y sabe que eso le llegó a Eliseo, porque esas palabras también fueron de Eliseo en un momento. Cuando Eliseo todavía no conocía a Dios, Eliseo andaba trabajando, dice la historia, con una yunta de bueyes en el campo, trabajando en la tierra de sus padres, y viene Elías y le tira el manto. Eliseo sabe lo que significa que le tiraran el manto, es como Dios te está llamando que lo sigas. Y Eliseo, ¿qué hace en ese momento? Le dice a Elías, permíteme solamente hacer una fiesta
para despedirme de mis amigos y de mis familiares. Y Eliseo, pues haz lo que quieras, te espero. Entonces así sucedió. Y Eliseo, ¿dónde vivía? En Gilgal. ¿Saben qué significa Gilgal o uno de los significados de Gilgal? La vida que es rutinaria, donde no hay sentido del por qué estoy viviendo. Eliseo no tenía sentido para su vida. Sí, tenía trabajo, tenía una familia, su padre, su madre, pero algo rutinario. Cuando él va, ¿a dónde lo lleva primero Elías? A Betel. Y cuando llegan a Betel, Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha dicho que vaya a Jericó. ¿Y qué dice Eliseo? No, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Sabe qué está diciendo Eliseo? No puedo salir de Gilgal, de una vida ordinaria, de rutina, sin sentido, y he venido a Betel, que significa la casa de Dios, o donde Dios se manifiesta, o un encuentro con Dios. En pocas palabras, Dios se ha manifestado en mi vida, me ha llamado, y no me ha llamado para quedarme aquí, porque aquí aún no ha sucedido todavía gran cosa. Entonces fue a Jericó, y cuando llegan a Jericó, Elías le vuelve a decir nuevamente, quédate aquí, porque Jehová me ha dicho que vaya al Jordán. Y Eliseo vuelve a decir, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Jericó significa tres cosas: el lugar de quebranto, el lugar de miseria o el círculo de piedras. ¿Qué significa esto? Que muchas veces no avanzamos en la vida. Hemos salido de una vida sin conocimiento con Dios, venimos al conocimiento de Dios, hemos tenido un llamado, un encuentro con Dios, pero aún así no avanzamos. ¿Sabe qué significa? Que volvieron a Jericó. No quisiera envolver todo esto, pero hay otra historia. Me voy a ir y ahorita regreso. Hay otra historia en el libro de Marcos capítulo 10, verso 46. Y es que dice que Jesús iba saliendo de Jericó. Y a las afueras de Jericó había un ciego que al oír el ruido, lógico, no había visto a Jesús porque era ciego, ¿no? Al oír el ruido de una multitud, preguntó, ¿qué es lo que está pasando aquí? Alguien le dijo, es Jesús. Y tal vez le dieron buenas referencias. ¿Quién era Jesús? Porque escuche, cuando le dan las referencias quién es Jesús, él comienza ahí donde está sentado a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y sucede que había unas personas que vinieron y le dijeron, cállate, no molestes al maestro. Wow, qué fácil decirle a alguien como, hey, por favor, no hagas eso. Por favor, no molestes. Si ya Dios no te contestó, dirían aquí en Nogales, túmbate el rollo. Es muy común esa palabra aquí, pero es como, ya, desiste de eso. Pues dice la historia que Bartimeo siguió, ¿qué? Gritando aún más fuerte. ¿Y qué sucede? Por la persistencia de Bartimeo, Jesús se para y lo manda a llamar. Y los que vienen ahora a hablar con Bartimeo le dicen, ten confianza, el maestro te llama. Voy a decir, hay personas que nos pueden dar una mala referencia de Jesús y otras que nos pueden dar una buena referencia de Jesús. Cuando Bartimeo decía, Jesús, hijo de David, le dieron buenas referencias. No era solamente Jesús, ¿quién era David? Fue un rey. Entonces Jesús es hijo, descendiente, es alguien con autoridad, alguien que puede tener recurso para cambiar mi situación, porque estaba fuera de Jericó, porque toda la comunidad de Jericó lo habían desechado. En cultura, todo aquel que tiene una enfermedad incurable, no les permitían ser parte del pueblo, de la comunidad, los desechaban. Por eso es que estaba afuera de Jericó, mendigando. Entonces, aquí dice, ¿sabía quién es?
Jesús, hijo de David, sabe que es alguien que puede cambiar su situación, su historia, su vida. Entonces, los que lo quieren callar realmente no conocen a Jesús. Escucha, no hagas caso de aquellos que te dicen, hey, ya no, desiste. No les hagas caso, persiste, porque tarde o temprano Dios contestará. Entonces Jesús se para, y cuando Jesús se para, todo se para. Y la gente, cada vez que se paraba, estaban expectantes. ¿Qué irá a hacer Jesús o qué va a decir Jesús? Y vieron que mandó llamar al ciego. Y cuando esto le dicen, ten confianza, el maestro te llama. Wow, ten confianza. Que le están diciendo, si él se paró y él te llamó, no es para que sigas en la misma situación. Él va a cambiar tu situación, no importa cuál sea. Y vinieron, ¿qué le dice? ¿Qué quieres que te haga? Y él le dice, Señor, que recobre la vista. Y Jesús le contesta, vete, conforme a tu fe te sea hecho. ¿Y saben cómo termina la historia? Usted le puede leer, voy a repetir, Marcos capítulo 10, verso 46 en adelante. Termina ahí la historia diciendo, y este hombre recibió la vista al instante y siguió a Jesús. ¿Qué es lo que le había dicho Jesús? Vete, conforme a tu fe te sea hecha. Pero el hombre, ¿de dónde era? De Jericó. De nada sirve, escuche, ahora vuelvo a lo mismo, de nada sirve salir de la vida rutinaria de Gilgal, de nada sirve tener un encuentro con Jesús y volver a Jericó, al lugar de quebranto, de miseria o círculo de piedra donde no puedes avanzar. Por eso este hombre no regresó a Jericó, tomó la decisión correcta de seguir a Jesús, porque más que un milagro, ocupará otro en el caminar de la vida. Eso es lo más importante, sigue persistente y no te conformes con algo que Dios ya hizo o de donde Dios te sacó, persiste, todavía hay algo más adelante para ti. Entonces, vuelvo a la historia de Eliseo con Elías. De Jericó van al Jordán y Eliseo vuelve a decir las mismas palabras, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Jordán es una tipificación o un símbolo de prueba. Todos necesitamos ser probados. Deuteronomio capítulo 8 verso 2 dice, y te acordarás de todo este tiempo que te he traído por el desierto para probarte, para afligirte, para saber si habías de guardar o no guardar mis mandamientos. La prueba es necesaria, pero escuche, Dios no quiere que nosotros estemos sufriendo, sino que nosotros acudamos en fe, creyendo, siendo persistentes en que Él tiene la respuesta y Él tiene la capacidad en su amor, en su poder para resolver nuestra situación. Entonces, cuando la mujer sunamita se agarró y le dice, vive Jehová, vive tu alma, que no voy a regresar a la casa si no regresas conmigo. La mujer, escuche, fue muy sabia. ¿Dónde estaba el niño? En el cuarto, en la cama que se le habían proveído a Eliseo. En pocas palabras, Dios habló a mi corazón para proveerte tu necesidad. Ahora yo tengo una necesidad. Y luego le dice la mujer a Eliseo, yo no pedí que me dieran un hijo. Y si yo no lo pedí, ¿por qué ahora me lo están quitando? No. Entonces va Eliseo con ella y llegan. El verso 31 en adelante dice que llegan al cuarto y Eliseo dice que se queda solo dentro del cuarto y todos se quedan, cierra la puerta. Y Eliseo se tiende sobre el niño, sus manos sobre sus manos, su cara sobre su cara, su boca sobre su boca. Y dice que el niño comenzó a entrar en calor. Pero sin embargo, no resucitó. ¿Y saben qué pasa? Eliseo, dice la historia, que comenzó a caminar de un lado para otro en la casa. ¿Qué significa eso? Preocupación, estrés. Dios no ha contestado. ¿Por qué Dios no contesta? ¿Por qué Dios no hace un milagro? ¿Por qué Dios
Sí, siento al niño caliente, pero sin embargo no respira, no está vivo. Y después de haber caminado de un lado para otro en su preocupación, se vuelve a atender sobre el niño. Y en esta ocasión dice que comienza otra vez a entrar en calor y el niño destornuda 7 veces y resucita. Lo que les quiero decir, no lo hizo una vez, no quiere decir que Dios no lo puede hacer. Insiste, vuelve a intentarlo, vuelve a creerle a Dios, vuelve, hazlo nuevamente. El estrés, la ansiedad, la preocupación es humana. El profeta se preocupó, pero sin embargo no se quedó ahí, volvió a intentarlo para ver el poder de Dios manifiesto. ¿Y qué? 7 dice que destornudó 7 veces. ¿Qué dice la Biblia acerca de 7 veces? Hay una historia misma de Eliseo con su siervo que mandó a decirle: vete, sube al monte Carmelo y vas a ver, dime qué ves por allá. Regresó el siervo y le dijo: no veo nada. Vuelve a subir. Y volvió a decir: no veo nada. Vuelve a subir. No veo nada. Vuelve a la 7ª, dice: veo una pequeña nube del tamaño de una mano. Y Eliseo le dice a Acab: apúrate, súbete a tu carreta y vete, porque si no te apuras, te alcanzará la lluvia. Voy a decir, una pequeña señal, porque cuando el bebé comenzó a entrar en calor, mas no en vida, es una pequeña señal. No desistas, persiste. Dios no ha terminado. Entró en calor, no sucedió, vuelve a intentarlo. Ya oraste, no sucedió, vuelve a orar, vuelve a clamar, vuelve a insistir. Que si estabas sirviendo a Dios cuando Dios te había hecho un llamado a servir en alguna área y de repente te sentiste vacío, insatisfecho, vuelve a servir. Tal vez te perdiste en el servicio. ¿Me entiendes? Entonces, aquí, cuando el niño destornuda 7 veces, la palabra o el sentido de 7 es persistencia, determinación, sin darse por vencido. Así que Dios nos manda el día de hoy: no desistas, persiste, Dios es capaz. Así que voy a pedirles, por favor, si gustan ponerse de pie, hacemos una oración mientras el grupo de alabanza nos puede ayudar para ministrarnos y juntos hacer una oración y pedirle a Dios que nos dé ese corazón persistente, que no desmayamos. Amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas, que creas en nosotros un corazón determinado, que persista, que no se dé por vencido. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, creyendo, Señor, que tú eres capaz para hacerlo. Y aquello que todavía no sucede o que está a punto de suceder, Señor, tú eres capaz para cumplir lo que tú has prometido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Que tengan un excelente día.